Y saludamos a esta hora al señor expresidente Iván Duque. Expresidente, gracias por estar en Caracol Radio. Muy buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol Radio. Esta idea del ex canciller Leiva y del presidente de la República de no necesariamente ir al Congreso, de ampararse en los acuerdos de las FARC, de no tener revisión de la Corte Constitucional para una constituyente, ¿a usted cómo le parece? A mí me parece absurdo, a mí me parece demencial y a mí me parece que es una agresión al orden constitucional de nuestro país. La Constitución es taxativa en cuáles son los procedimientos que se tienen que surgir para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y cualquier mecanismo que busque obviar esos requisitos, lo que estaría haciendo es prácticamente herir nuestra Constitución Nacional. Por eso es un disparate, por eso no podemos aceptar esa propuesta. Y como lo decía quien acaba de comentar, pues esto no lo vamos a permitir los colombianos porque la Constitución la haremos respetar. Y creo además, Gustavo, que lo que hay detrás de esto es el interés de, por un mecanismo hechizo, pasar las reformas que no han sido aprobadas por el Congreso, y por otro lado hay una intención vedada de permanecer en el poder tratando de restablecer la reelección, cosa que también en la Constitución solamente es modificable a través de mecanismos taxativos. Así que esto es un disparate y una agresión al orden constitucional. Es decir, expresidente, que a pesar de lo que el presidente Petro dice, para usted él sí se quiere quedar en el poder. Es que no hay la menor duda, es que lo dicen reiteradamente. El hecho de que un presidente antes de cumplir 2 años ya esté hablando de reelegir un proyecto político y que amenace que si no se lo permiten él se quedará hasta que el pueblo diga, pues es una constante agresión también al orden constitucional. Los periodos presidenciales son de 4 años. Están así taxativos en la Constitución. La reelección solamente es aplicable, ojo, a través de 2 procedimientos, o que se haga a través de un mecanismo de refrendación con unos umbrales también bastante claros en la ley, o que se haga a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que es bastante curioso, que cuando se prohibió la reelección en el año 2017, se estableció que uno de los mecanismos para que pudiera volverse a esa figura sería a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y sorprende que ahora entonces estén hablando de constituyente cada vez que pueden, lo cual muestra que se le están viendo las orejas al burro. Expresidente Duque, si esto avanza y se llega a convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente por medio del acuerdo, ¿qué caminos jurídicos les quedan pues a los colombianos para detener esta intención? Es que por medio del acuerdo no se puede convocar a ninguna asamblea constituyente porque en Colombia no hay 2 constituciones. Ahí no hay una constitución que es la del 91 y una constitución que es el acuerdo con las FARC. El acuerdo con las FARC tiene un desarrollo normativo, tiene un desarrollo legal, etcétera, etcétera. Pero la Constitución es específica y taxativa sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces no es posible ni la convocatoria, ni la conformación, ni su funcionamiento si no se hace conforme a todos los procedimientos que deben ser agotados. Se requiere un proyecto de ley, ese proyecto de ley necesita concepto de la Corte Constitucional, necesita darse un proceso refrendatario con unas mayorías que superan los 13 millones de votos para decir que sí se convoque, que se elija, que sesione, que sancione y que pase nuevamente a control constitucional. Eso en términos normales son casi 2 años o más de 2 años. Entonces, esos son los procedimientos que se deben surtir. Cualquier otro tipo de procedimiento es una agresión al orden constitucional y se necesita que la institucionalidad entera, donde está el Congreso, las Cortes, las fuerzas militares, los organismos de control, todos digan que no vamos a dejar que nos manoseen ni nos pisoteen la Constitución. Expresidente, para calificar este tipo de burdas maniobras anticonstitucionales que desafortunadamente se han puesto de moda en nuestro continente, en algunos otros países se ha hablado de autogolpes de Estado. ¿Podríamos estar hablando eventualmente de esa definición frente a lo que aquí se propone? Pues es que hay un tema ahí muy importante, doctor Hernando, y es que inclusive cuando se ha hablado de autogolpes, los autogolpes siempre se han hecho con el concurso de las fuerzas militares.
Usted recordará el célebre autogolpe de Alberto Fujimori en el Perú. Él se alió con las fuerzas militares para cerrar el Congreso y prácticamente para gobernar bajo decreto presidencial mientras logró establecer un Congreso a la medida de sus pretensiones. Y yo primero dudo absolutamente que las fuerzas militares de Colombia se prestarían para un agravio de esa naturaleza. Las fuerzas militares y de policía de Colombia son leales a la Constitución y obedecen a la Constitución y a la ley, no a solamente lo que un presidente quiera o deje de querer. Porque el presidente es no solamente intérprete, sino ejecutor del mandato constitucional y también del mandato legal. Luego, las fuerzas militares y de policía del país no pueden ni conestar, ni prestarse, ni avalar cualquier intento que tenga como propósito desmantelar los ejes estructurales de la Constitución Nacional. Expresidente, uno de los argumentos de quienes están de acuerdo con la interpretación, como usted dice, disparatada del señor Leiva, es que con lo que hay en la institucionalidad colombiana no se puede cumplir lo que se pactó en La Habana y que por eso hay que buscar alternativas, porque si no nos vamos a condenar a que lo pactado no se cumpla nunca. ¿Usted qué piensa de ese argumento? Eso es una mentira, eso es una falacia. Y yo creo que es muy importante que tengamos claro cómo se ha venido dando el proceso de ejecución. En primer lugar, nosotros hemos contado con una misión de observación de la Organización de Naciones Unidas desde prácticamente el año 2016. Y ha llevado informes periódicos al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde ha mostrado siempre las líneas de cumplimiento y las áreas donde se deben hacer quizás mayores esfuerzos. Pero ni siquiera en los momentos de una pandemia global se dejaron de cumplir esos parámetros y así fue informado al Consejo de Seguridad. Hemos tenido varias visitas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Colombia. Estuvo el secretario Guterres para el 5º año de la firma de ese acuerdo y dijo que Colombia era un ejemplo para el mundo por las políticas de Estado que se venían ejecutando. Y fuera de eso, hay un instituto académico que es el Instituto CROC, que lleva también una lectura y monitoreo imparcial del cumplimiento de todos los ejes. Y ellos, por lo menos hasta agosto del año 2022, mostraron una ejecución del 33% conforme a calendario, porque esto está previsto ejecutarse en 14 años. Entonces, que ahora no vengan a decir que es que no se ha cumplido, que no se puede cumplir. No, es que ahora lo que el gobierno pretende es hacer creer que la reforma a la salud que quiere, que la reforma laboral que quiere y la reforma a la educación que quiere y todas las que se les pasen por la cabeza son fundamentales para la implementación de ese acuerdo, y en esa trampita no vamos a caer los colombianos. Porque una cosa es lo que está establecido en ese marco de cumplimiento y otra muy distinta que ahora pretendan hacer creer que la paz solamente se consigue pasando reformas que acaban con los sectores, que estatizan los sectores y que afectan estructuralmente el desarrollo económico y la confianza de inversión en Colombia. Señor expresidente, muchísimas gracias, como siempre, muy amable por su opinión en 6 AM. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo muy especial para ustedes.